La semana pasada me dio una gripe que me tumbó con un dolor de cabeza y yo no me quería ni parar de la cama. Pero tuve que hacerlo porque tenía que llevar a mi peque al cole y pasar el resto del día atendiendo a una bebé enérgica tsunami de 2 añitos. La verdad es que eso puede ser bastante complejo, ¿no? El tema de maternar cuando no tienes una red de apoyo cerca. En mi caso, porque emigré y pues no tengo a mi círculo más cercano cerca y físicamente y por lo tanto energéticamente puede resultar agotador. Así que si tú eres una mamá migrante que está criando lejos de su tribu, me encantaría que te quedes a escuchar este episodio porque tuve una conversación hermosa con Vane Montilla, quien después de 10 años ejerciendo como psicóloga en el mundo corporativo, inició los viajes más transformadores de su vida, la migración y la maternidad. La migración a dos países distintos y el nacimiento de Victoria y de Alma Luna fueron movimientos trascendentales que la llevaron a expandir territorios inexplorados de su ser. Ser mamá la motivó a vivir su profesión desde un lugar más compasivo y más amable con la etapa que está transitando, y desde entonces ella se dedica a acompañar a otras mujeres migrantes alrededor del mundo a gestionar sus emociones mientras transitan cambios que son profundos y transformadores a través de sus consultas y libros, porque escribe precioso. Y la verdad es que leerla es un verdadero regalo para resignificar la adversidad como una puerta a la resiliencia. Bienvenida, Vane. Gracias, Dani. Bueno, qué decirte, conmovida de escucharte en esas palabras que resuenan en lo más profundo de mi ser, porque no solamente hablan de mí, sino tal como dices, de miles de millones de madres alrededor del mundo, algunas de ellas hoy escuchando este episodio, y a mí me emociona mucho la oportunidad, ¿no? De poder encontrarnos y reencontrarnos también desde nuestras experiencias de vida con esas personas que hoy sienten soledad y que realmente cuando nos acercamos y nos escuchamos con atención nos damos cuenta de que no estamos tan solas. Así que si este espacio funciona para brindar unos minutos de cercanía, de compañía, de validación de esas emociones que están acompañándote en ese viaje de ser mamá, pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí junto a nosotras, ¿verdad que sí? Gracias, Dani, a ti también por la invitación. Me encanta y bueno, como en otras ocasiones te he dicho, la verdad es que yo resueno un montón con tu energía y con tu mensaje, que se me hace una forma de aliviar la carga mental que se puede producir cuando estamos precisamente maternando, pues un poco eso, lejos de lo que para nosotros ha significado sostén. Porque probablemente muchas de las mamitas que nos están escuchando, que resuenen con esto, porque seguro que la que se queda es la que emigró a escuchar el episodio, mm, tienen un perfil que de pronto tienen a la pareja, a su pareja, o no, pero si no la tienen, pues todavía mis respetos más por ellas, en el sentido de que necesitamos pues poder compartir lo que es esta experiencia de maternar y paternar con otra persona. Pero para quienes la tienen, pues también igual, de pronto para que la vida funcione, pues hay que turnarse, bien sea que uno vaya a trabajar fuera de casa y el otro se quede trabajando en casa o no esté trabajando. Y bueno, todo esto hace que de alguna manera es como que si los dos fueran indispensables, ¿no? Entonces, muchas veces eso no facilita el descanso. Uno puede llegar a sentirse, puede haber mucha soledad, incluso dentro de multitudes. O sea, tú puedes, porque claro, tejer, relacionarte con personas puede ser más o menos complejo dependiendo de tu personalidad, pero crear vínculos profundos ya va más, un poco más allá, es un paso más allá. Entonces puedes relacionarte con varias personas, pero no necesariamente todos van a representar un vínculo en donde tú te sientas segura de explorar y expresar tus emociones. Y la maternidad, vaya, que es una montaña rusa de emociones. Así que bueno, me encantaría, Vane, que cuenta ahí que... Sabes que me encanta que decías, se van a quedar las que han emigrado, pero les tengo una buena noticia. Las que no han hecho migración geográfica se van a dar cuenta de que la maternidad en sí misma es una experiencia migratoria.
una de las cosas que a mí más me ha sorprendido de este viaje de la maternidad es que, como tú decías en la presentación, te invita a territorios que ya tú has explorado de ti, pero también otros que no habías explorado. Y te das cuenta de cómo comienzas a descubrir mucho de ti misma. Y hay otra cosa que, a la que tú hacías énfasis y es, bueno, este sentido de soledad cuando estás en un lugar donde tu red de apoyo, tu sistema conocido parece inexistente en un comienzo, ¿a dónde ir, no? ¿Qué hacer? Y yo creo que la clave es ir adentro. O sea, ir adentro porque cuando tú comienzas ese viaje a tu interior, y ya voy a hacer una diferenciación que es bien clave aquí, te das cuenta de que cada vez más tu voz te pertenece, cada vez más tu voz te pertenece porque la empiezas a escuchar. Y cuando tú te logras pertenecer a ti, así sea de a poco, entonces tú comienzas a reconocerte afuera y a tejer esas tribus y esos sistemas desde un lugar que es amoroso y compasivo contigo. Porque no es igual llegar, por ejemplo, a un territorio que yo no conozco y vincularme con la persona que conozco o con la que coincido. Que cuando yo tengo claro de cuáles son mis valores, de cuál es la crianza con la que yo resueno en cada etapa de mi maternidad, de cuáles son mis necesidades y cuáles son mis emociones, yo comienzo a reconocer eso afuera, en otras mamis, ¿no? Como nos pasó, por ejemplo, a nosotras. Y entonces te das cuenta que no es lo mismo conectar que vincular. Vincular supone un encuentro primero contigo y después un reconocimiento en la mirada del otro de eso que tú eres. Y por eso se teje esa red, porque tengo algo que reconozco en ti y viceversa. Entonces fíjense que a veces nosotros queremos hacer eso de una vez. Queremos llegar al nuevo territorio y comenzar a hacer amistades o tejer vínculos para no sentir la soledad, pero resulta que para que eso sea posible yo tengo que haber pasado un espacio de tiempo conmigo y Claro. muchas veces esa pausa tan incómoda y tan dolorosa, porque pasar tiempo con nosotros a veces puede conectar también con estos duelos que nos habitan, es algo que nos queremos saltar. Entonces lo primero es que si estás aquí escuchándonos, te regales este podcast como una Ujú. pausa para ir adentro desde la conciencia, entendiendo que en ese viaje a tu interior vas a poder descubrir espacios de tu ser que luego te van a ayudar a facilitar la tarea de tejer esos vínculos que decía Dani, que hoy puede ser tu esposo, porque claro, ya sabes que comparte tus valores y te deja sostener. Y mañana puede ser una red de amigas o una tribu de cuidadores que te sostengan, porque también te dejas descansar en ellos, porque son un lugar seguro para ti, porque te ves allí. Entonces, hay que darse ese espacio, creo que es importante, y entender que la maternidad en sí misma, sí, así estés en el país donde naciste, te va a movilizar a territorios inexplorados y te va a hacer migrar tu concepto de productividad, tu identidad y bueno, un sinfín de cosas que nos quedaría corto el espacio hoy para hablarlas todas, pero que quisiera introducirlo desde ese lugar, ¿no? Es una migración interna la Total. que se produce en la experiencia de la maternidad. Sí, sí, y fíjate que eso abre la puerta a dos conceptos muy bonitos, porque muchas veces la gente dice, ay, es que la maternidad está romantizada y es tan difícil, pero es que hay dos experiencias en la maternidad. Una es la maternidad en tu interior, que es a lo que llamamos matresencia, que es esta esencia de maternar que se despierta en ti desde el momento de la concepción, incluso muchas veces en silencio frente a los ojos de los demás. ¿Cuántas mamis no tienen pérdidas estacionales y viven en silencio sus duelos Sí. perinatales y son mamás? O sea, aunque la sociedad no pueda verlas, esta mamá ya vive un proceso de matresencia interno y biológicamente comprobado, ¿no? Porque desde la segunda semana de gestación, un proceso que se llama microquimerismo fetal, tus células cerebrales cambian. Entonces, esa mamá ya se transformó en mamá, aunque el mundo no la vea. Y está por otro lado el concepto de maternar. ¿Qué es maternar? Es lo que es bien cañón, porque maternar es la acción de ser mamá y todo lo que eso supone en una sociedad que es absolutamente adultocéntrica. Una sociedad donde las necesidades de los niños no son una prioridad, y eso lo digo con absoluta responsabilidad, y en esa ausencia de conciliación, en esa ausencia de balance, en esa necesidad de que mi esposo salga a atender varios trabajos al día para sostener a la familia y nadie tenga conciencia de que aquí hay 3 niños, 2 niños, 4 niños, la maternidad como vivencia interna se vuelve abrumadora, pero realmente cuando tú puedes alivianar
el maternar en una red de Claro. apoyo que te sostiene, que te permite conciliar, entonces la maternidad es más amable. ¿Ves? Que a veces juzgamos una por la otra y mucho tiene que ver con la mirada de la sociedad. Ni siquiera es que esto es un tema de las madres o de los padres, no, esto es un tema del sistema social, Sí. ¿sí? Y creo que allí tienes tú mucho como que aportar esa mirada porque entiendo que tú tienes también una experiencia profesional relacionada con esta parte social, ¿no? Sí, fíjate que muchas veces la gente dice, bueno, ¿para qué tuvo hijos entonces si no podía ser mamá? Ujú. Mi vida, pero es que no se trata del rol de la mamá, se trata de ese rol inserto en un sistema social. Cuando, por ejemplo, tú Total. ves a una mamá con tres niños en la cola de un banco y tú sabes que no estás apurado y que tienes tiempo al frente y tomas la determinación de decirle, oye, pasa frente a mí. Posiblemente esos 10 minutos o esa media hora de diferencia que tú le estás regalando a esa madre van a hacer toda la diferencia en su logística del día. Sí, y por lo tanto va a tener un impacto en su energía y en la de sus hijos, en la dinámica no solamente de la cotidianidad, sino en la energía y por ende en la manera, incluso en la que se va a vincular con esos niños ese día, por decirte algo. Y Totalmente. aparte de que sumando a esto que dijiste, que estamos como en una sociedad muy adultocéntrica, que no toma de pronto como prioridad o no considera con el nivel de importancia que sería ideal, todo el tema de los niños, su gestión emocional. También yo te diría que a eso se suma que no toma en cuenta la experiencia migratoria interna, tomando los términos que estamos usando, que está transitando esa mujer, porque pretenden tratarla y que se comporte como si no fuera mamá, como si ella misma no estuviese transitando transformaciones internas, una reinvención a nivel personal en muchos sentidos, esa pérdida de identidad y por ende esa búsqueda de, no diría de una nueva identidad necesariamente, sino como quién realmente soy, quién genuinamente soy y cómo me conecto con eso. Y entonces, claro, es como una constante exigencia a responder ante una idea que se tiene de cómo debería ser, que en torno a la crianza, pues está muy adultocéntrica y en torno a esa vivencia y esa experiencia que está viviendo esa mamá. ¿Qué pasa en ese sentido? Fíjate qué linda esa palabra que tú acabas de usar, porque esa palabra, cuando yo la escucho, me conecta directamente a toda esa expectativa que la sociedad carga sobre las madres, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien decir debería, tiene que, tendría, no estamos hablando de la esencia propiamente de esa madre, estamos hablando de lo que yo espero de esa madre en la sociedad. Entonces nosotros vivimos en una sociedad llena de muchos deberías, ¿no? Donde debería ser buena madre, debería ser buena esposa, debería ser buena profesional, pero también deberías autocuidarte y verte bonita, porque no te puedes abandonar a ti misma. Y por favor, también conecta con tus amigas, saca tiempo para un café, para el gimnasio y no te olvides de estudiar, porque si no te vas a quedar en el aparato, ¿no? Como diríamos en buen venezolano. Entonces, hay tantos deberías sobre la espalda de una mamá que se vuelve un camino muy pesado. Y aquí, así como les decía antes, de ver qué pertenece al maternar y qué pertenece a mi matresencia para no juzgar mi vivencia eterna, mi vivencia interna, también les diría que tomemos conciencia de qué pertenece a esos debería y ese tienes que y ese debes de, y qué pertenece a lo que yo realmente siento y necesito. Porque nosotras no estamos llamadas a ser las buenas madres, ¿no? Nosotras estamos llamadas a ser cada día, cada instante, cada segundo la madre que podemos ser en nuestra mejor versión. Y para que una madre pueda conectar con esa versión, tiene que darse el tiempo de conectar con lo que siente y lo que necesita. Posiblemente si yo hoy tuve un día absolutamente agotador, yo no puedo, en contraste con las necesidades de mi peque de 2 años, estando físicamente cansada porque estoy transitando una gripe, porque me siento muy mal, mostrarte toda la energía que tengo para jugar contigo, pero a lo mejor mañana sí. Entonces, hoy lo compasivo con esa mamá, lo que responde a la buena mamá o a la mamá que es buena con ella, es descansar, es nombrar, mira.
yo me siento muy mal, necesito balance, necesito que conciliemos los cuidados de los niños porque hoy de verdad yo no estoy disponible y eso no significa que yo no quiera estar, significa que no puedo estar. Entonces, Sí, la verdad es que yo creo que hay que aterrizar un poco esa definición de la madre que debemos ser a la madre que podemos ser. sí, Nosotros todos los días y con cada hijo podemos ser una madre distinta. De hecho, somos una madre distinta para cada uno de nuestros hijos porque ellos necesitan y sienten a madres diferentes. O sea, la madre que yo soy totalmente. mayor y imagino que tú lo vives igual Sí, tal y cual. es distinta a la madre que soy para mi bebé, Totalmente, porque necesito... totalmente. Imagínate en mi caso que, o sea, creo que incluso una madre de gemelos lo va a experimentar de la misma forma, ¿no? En mi caso tengo tres hijas de tres edades completamente diferentes. Una es adulta, otra es una niña, la otra ya está dejando de ser una bebé. Llegaron en etapas completamente diferentes de mi vida y además, como digo en el ejemplo de madres de gemelos, como por decir, bueno, es la misma mujer, tiene la misma edad, bien, pero es que no te vinculas mejor, no te vinculas igual Mm. con ninguno, con alguno de tus hijos, ¿sabes? No porque los quieras más o menos, no tiene que ver con eso, sino con la forma de vincularte con cada uno de ellos, porque cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su energía distinta, cada uno tiene sus distintos requerimientos, ¿no? En Y diferentes necesito distinto, ¿no? sentidos. Claro, Fíjate claro, que totalmente. me gustaría ilustrar eso con un ejemplo que me vino a la memoria ahora de mi hija Victoria. En estos días ella me dice, mamá, ¿tú quieres más? Mi hija Victoria tiene 9 años y mi hija Alma tiene 2. ¿Tú quieres más a Alma? Y yo le digo, fíjate que yo no le digo, no anulo su emoción, le digo, ¿por qué piensas Ujú. eso? ¿No? ¿Por qué piensas que yo quiero más a Alma? Entonces me dice, bueno, porque yo veo que tú pasas mucho más tiempo con ella, le das teta toda la noche si ella quiere, y yo no, yo tengo que dormir en mi cuarto y paso el día en el colegio. Yo le digo, pero un día, Victoria también tuvo 2 años y Victoria también pasó mucho tiempo en la teta y mamá estaba tan disponible o más de lo que está para Alma, porque tú no tenías una hermana con la que yo Claro. tuviese que dividir mi tiempo y yo estaba en absoluto entregada a ti. Entonces, un día yo también estaba mucho tiempo contigo. Con esto lo que te quiero decir es que las amo profundamente a las dos, solamente que lo que tú necesitas hoy no se parece a lo que necesita tu hermana. Tu hermana hoy necesita que yo le dé el pecho y tú en algún momento lo que necesitas es ser un poquito más independiente, dedicarte a tus cosas tú sola porque estás creciendo. Entonces, tú también tuviste esta mamá en el momento que la necesitaste, pero hoy no la necesitas. Esa es la realidad. Y eso no significa que te quiera más o menos. Sí, a mí eso me pasó muchísimo cuando, o sea, y un poco esa conversación también la he tenido en varias oportunidades con Paula, que tiene ahora casi 7 años, cuando su hermanita estaba sobre todo más bebé, recién nacida y de meses, que obviamente a nivel físico es mucho más demandante, digamos, siempre me veía con un bebé en brazos, ¿sabes? Ujú. Llegamos a tener esa conversación precisamente porque decía, jo, que ojalá yo estuviera como Adriana, ojalá yo fuera bebé, porque Adriana siempre está contigo. Entonces tuvimos esa conversación y sabes que me Pero parece bien. tan valioso lo que comentas sobre esas conversaciones que tienes y explicarle, porque también algo que pasa, creo que es una de las cosas que más nos drena energéticamente, es como cuando tratamos de hacer, de envolver en una burbuja a nuestros hijos, sin querer mostrarles un poco como esa realidad que nosotras como mujeres estamos viviendo, porque es verdad que somos mamás, pero al final nuestro ser como mujer no es solamente la mamá y ser un poco como transparentes en ese sentido, dependiendo de la etapa, adaptando el lenguaje a su edad, a su nivel de comprensión, es súper importante. Mira, a mí, por ejemplo, me funciona muchísimo y hablo siempre con las dos, incluso con la que tiene 2 años, porque yo sé que son semillitas que se van sembrando y que a veces no las ves en el día a día, pero con el tiempo van pasando cositas que te vas dando cuenta que estás haciendo un buen trabajo. Entonces, yo hablo mucho con ellas en términos de explicarles mis niveles de energía o para qué o qué es lo que mi energía puede sostener. Entonces, en términos prácticos, yo, por ejemplo, les digo frases como por la mañana yo estoy.
mira, tengo toda la energía y por lo tanto tengo mucha más paciencia. Vale, eso no significa que te voy a repetir las cosas mil veces. O sea, colabora en tal cosa, porque a mí me gusta hacer las cosas tranquila, sin estar apurándonos. Y si tú las haces un poco más lento, o digamos más que te demoras, que no vas y las haces en el momento, por ejemplo, vestirte, o qué sé yo, nos vamos a retrasar. Y luego, entonces, bueno, a mí la energía se me pone un poco intensa. Sí, yo veo que voy retrasada porque a mí no me gusta, yo soy una persona muy puntual. Por la noche les digo, mi amor, te pido por favor que hagas esto en este momento. No tengo energía para sostener tal cosa. O si se pone a llorar, no sé, no suelo yo reprimir su llanto, pero suelo sostenerla. Pero sí le explico literalmente, mi amor, te pido que por favor en este momento gestiones tu frustración más porque yo no tengo energía para sostener tu llanto ahora mismo. No estoy disponible, claro. Es que es Total, y así, o sea, no es como desvivirme porque siempre, no, o sea, es más bien ser muy transparente, es más bien desvivirme, pero por ser genuinamente yo y genuinamente, por supuesto, mi mejor versión en la medida de lo posible, pero también darme permiso de ser mi peor versión cuando claro. pase. Y es posible, eres un ser humano, ¿no? O sea, es un poco esto, esto a mí me hace gracia porque muchas veces la gente también cree que porque tú eres psicólogo, tú tienes todas las as bajo de la Todo mano. resuelto y sí, y todo zen. A mí me pasa mucho que hay días que estoy cansadísima, cansadísima, y entonces les dice, ah, bueno, pero como tú eres psicóloga, a ti te va a correr mejor. Yo digo, no, los médicos se enferman, mi vida, o sea, la gente, los médicos se enferman, les da gripe. Claro, Somos seres humanos y yo creo que humanizarnos como padres y como madres es un gran regalo para nuestros hijos, porque de entrada ya nuestros hijos nos cuelgan la capa de superhéroes a todos. Cuando tú vas a una escuela, niños de total, 5, 4 años, tú les preguntas quién es tu ídolo, quién es tu superhéroe, todos te dibujan al papá o a la mamá con una super capa. O sea, eso es lo más grande que ellos tienen, qué lindo. Pero qué lindo también que ese superhéroe se quite la capa y se muestre vulnerable por momentos. totalmente, sí. Porque ese regalo de quitarte la capa y mostrarte vulnerable y decir, mira, en este momento yo no estoy disponible, yo no puedo, estoy cansado, estoy agotada, no estoy dando mi mejor, no puedo, estoy muy cansado. O me siento triste o estoy enojada, entonces por favor espera, necesito respirar. O sea, es como humanizar, como tú dices, tal cual. O sea, aterrizo, humanizo todo, incluso lo que voy sintiendo, porque es la experiencia de vivir una Aterrizas vida humana. y tiendes un puente Total, donde tus hijos se van a permitir ser vulnerables. Porque yo que trabajo con adultos en consulta, una de las cosas que genera mayor sufrimiento a esta humanidad es el no darse el permiso de llorar y ser vulnerable. ¿Cuánta gente de chiquito nos dijeron, no llores, ya va sí, para llorar? Imagínate que en muchos de esos espacios se hubiese sentado alguien al lado a escuchar ese llanto, decir, ¿qué me está contando ese llanto de ti? Bueno, claro, sientes que tienes la necesidad de llorar, vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que hay que atender bajo ese llanto? ¿Qué nos está contando? Qué lindo, porque yo te aseguro que ese adulto crece dándose el permiso de decir, mira, ahora no estoy en mi mejor momento, ahora no estoy disponible, en este momento me siento vulnerable, quiero llorar y me doy el permiso de hacerlo. ¿Sabes cuántas enfermedades se ahorrarían? ¿Y cuántas? totalmente. Porque al final el cuerpo dice lo que la boca calla. Total, el Totalmente, lo que cuerpo no, grita, porque ojalá dijera, pero es que el tema sí, no grita desesperadamente. Y aún antes de que el cuerpo lo grite, la mochila, que yo le llamo equipaje emocional, es tan pesada que totalmente. la gente pagando sobrepeso. O sea, es como yo digo, tú puedes viajar con la mochila pesada, claro. Tú sabes que van 23 kilos, pero tú quieres llevar 30, claro que puedes. El tema es que tú vas a pagar sobrepeso en todas las estaciones. Y Pero no, eso va a por impactar todas las áreas de tu vida. Y supuesto, y por no entra más supuesto, nada. No y entra más claro, nada. y impacta todas las áreas de tu vida y además impacta más profundamente a tus vínculos más íntimos y a tu entorno más cercano. ¿Que quiénes son? Tu pareja y tus hijos, al final, ¿no? Incluso hasta en la forma en que te vinculas en tu sistema, en el nuevo sistema donde estás, que era lo que hablábamos al inicio del podcast. Imagínate, cuando una persona viene a un nuevo país, a una nueva cultura, y ese equipaje emocional va lleno, va con sobrepeso de sus duelos, de sus expectativas.
de sus traumas, de las ausencias, de las ilusiones que tiene puestas allí. Esa maleta va tan llena que a veces es difícil que entre alguien más. Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es, así como revisamos el equipaje cuando llegamos y decimos, este blue jean no me queda, oye, este sí, a este le tengo cariño, a este no, este se queda, este se va. Hay que hacer lo mismo con nuestras emociones. Esta emoción me acompaña y me impulsa, esta emoción me acompaña y me ancla, la devuelvo a quien pertenece. ¿Qué hago con mis emociones? Cuando yo abro espacio en la maleta, entonces yo puedo ver al otro, pero cuando no, es como alguien que va en el aeropuerto con sobrepeso, no se va a parar a comprar nada, no puede sostener más nada en las manos, ya lleva Total. Tiene las llena. manos llenas. Exacto, Totalmente. Y en términos prácticos, Vane, ¿cómo danos herramientas, dos, una, tres herramientas que tú consideres que pueden ser útiles o que una mamá que esté criando, ya sabemos que la maternidad en sí misma es una experiencia migratoria a nivel interno, em, y que incluso, antes de hacerte la pregunta, incluso si has emigrado, pues por supuesto es mucho más tangible esa pérdida de la red de apoyo. Y a veces nos pasa también que si no has emigrado, tu mismo círculo cercano cambia de alguna manera porque vamos a suponer que no, que tus mejores amigas, las personas con quienes de pronto frecuentabas, no necesariamente están viviendo la misma etapa y puede ser que, bueno, los intereses cambien, ¿no? totalmente, No totalmente. solamente por la etapa, por la personalidad, por muchas cosas. Entonces, en términos prácticos, ¿qué herramientas puede usar una mamá, puede integrar una mamá que está viviendo este proceso tan complejo para poder en el día a día em, fluir un poco mejor con la experiencia? Bueno, te voy a decir tres, pero pueden ser muchas, ¿no? Como tantos mundos habiten a nuestras Claro, mentes. Pero fíjate, para mí, trascendente, darte la pausa. Porque cuando tú inicias este proceso, que no termina, de migración interna, yo siempre pienso que tú tienes un rompecabezas de ti que ya está muy bien armado y que tú conoces muy bien. Imagínate que vengan y agarre a alguien ese rompecabezas y te lance las piezas para todos lados. Y cuando tú quieras volver a armarlo, te encuentras con que te faltan piezas, que puede ser esa red de apoyo, ese sistema o esa identidad profesional que muchas veces duele también el status quo que tú habías construido en tu país, sí, marca personal, ¿no? Lo que la gente sabía de ti. Y de repente también te encuentras con piezas nuevas. Mi paradigma de qué es ser un venezolano en el mundo o tu nacionalidad en el mundo, ¿no? ¿Qué creencias tiene la gente del lugar que habitas acerca de los migrantes? ¿Qué creencias tienes tú misma sobre tu maternidad? ¿Qué expectativas tiene tu familia sobre ti? Hay un montón de piezas nuevas que se integran, más un bebé que te dice, dependo de ti para todo. Entonces, sí, armar ese rompecabezas toma tiempo. Lo primero que yo te diría es, date la pausa como un acto compasivo y productivo contigo misma. No sientas que estás, como muchas veces la mamá dice que no estoy haciendo nada, me estoy secando, no estoy haciendo nada con mi vida. No, esa pausa que hoy sientes tan incómoda, es incómoda porque estamos acostumbrados a ir en automático, pero realmente puede ser uno de los actos más productivos que puedes tener y te puede dar la oportunidad de escucharte a ti misma. Luego, totalmente. Ahí me gustaría sumar, Vane, la importancia de resignificar la productividad, total, porque la productividad no es necesariamente hacer más o hacer mucho. Y la productividad en la vida, pero sobre todo cuando estás transitando la experiencia de la maternidad, la productividad cambia de foco, ¿sí? Cambia de foco muchas veces, pivota incluso varias veces en el día. total. Si lo llevamos a la cotidianidad para aterrizar la idea, yo ahora mismo estoy grabando este episodio del podcast, ¿ya? Pero antes de venir aquí, yo estaba bailando con mi bebé en la sala para llenar su tanquecito emocional y que se quede más tranquilita cuando mi hija mayor la cuide mientras yo grabo este podcast. Y antes de eso, aproveché mientras ella todavía dormía de trabajar un par de horas. Y antes de eso estaba yo haciendo el desayuno y comiendo en presencia plena. Entonces, nada más, y no son ni las 1 de la tarde, ahora mismo en Madrid. Y mi productividad ha pivotado varias veces de foco.
Cuando yo recién me levanté, mi productividad máxima estaba en mis rituales de autocuidado que los hago cada mañana. Pero después de eso, mi productividad máxima necesitaba el foco en la rutina del cole, llevar a mi hija, qué sé yo. Luego en mi trabajo, que lo hice un par de horas. Luego en conectar con mi hija. Ahora estoy aquí nuevamente conectando contigo. Entonces, si nosotros resignificamos dónde estoy siendo productiva, dónde está mi mayor foco, dónde se requiere en este momento mi mayor foco de energía y disposición emocional y disponibilidad energética, cambia, todo cambia, porque ahí ya no me siento un fracaso, o sea, no siento que no hice nada, no siento que perdí el día, como suele ser las frases que pronuncian muchas mamás cuando sienten que no han sido productivas, pero productivas ¿en qué? Y ¿Para sí, quién? ¿Y para quién? totalmente, totalmente. Entonces, Porque fíjate que tú decías, me senté a comer. Esa pausa es productiva. Si tú no comes, chama, o sea, con ese ritmo te vas a caer en pero y agonía. además comer en presencia plena. O Exacto. sea, yo procuro, y es una de las cosas que yo promuevo mucho en las mamás con las que trabajo y en general siempre que hablo, es la presencia plena. Qué importancia y qué carga mental y emocional y energética se quita uno de la vida cuando vives en presencia plena. Es muy difícil, digamos, porque estamos acostumbrados, no porque sea difícil en sí mismo, sino porque estamos muy acostumbradas a vivir ayer y mañana. O sea, Mm. vivimos en lo que pasó o en lo que tiene que pasar. O sea, ahora mismo yo estoy contigo en el podcast y yo estoy hablando contigo y voy pensando en estas cosas en el momento y estoy como fluyendo en presencia plena en tener una conversación sabrosa, vulnerable y productiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo estoy pensando, ay, mira la hora y a qué hora se termina porque ya sé que voy a tener que ir a buscar a la niña Almuerzo, al claro. colegio? O sea, en cosas, ¿sabes? Y los pensamientos nos vienen. Entonces, permitirnos contemplar. O sea, yo me tengo una regla para mí misma y es que cuando después de dejar a mi hija en el colegio, por ejemplo, trato de no ver el celular hasta que camino de regreso, son como 10 minutos a mi casa. Y yo digo, no, quiero contemplar, quiero integrar este hábito de la contemplación viendo, simplemente mirándolo, así sea que está nada en la calle, los árboles, bien, los quiero Te mirar. recarga, claro. Entonces, a eso como que quería hacer esa... Y es genial porque suma una herramienta más, ¿no? Esa herramienta yo le llamaría compasión. Ya hablamos de la pausa como un acto productivo. Sí, Luego vendría la compasión. Para mí la compasión es escuchar tu compás. ¿A qué compás voy yo hoy? ¿Sí? ya, Dani, yo busco a mis hijas y para mí contemplar me permite acompasarme y estar presente para ellas. Puede ser que para otra mamá sea poner el radio a todo volumen en el carro y voy bailando con total, mis hijos. Puede ser invitarte a que nos comamos un helado. Escucha tu compás, de ahí viene la palabra compasión. ¿Cuál es mi compás? A lo mejor Dani va bailando una salsa cabilla y a lo mejor yo voy bailando un balsito. Y resulta que si yo entro en comparación con Dani, yo digo, ay, no, esa chama todo lo hace bien, todo se queda en presencia, mira qué fácil, a mí eso me parece complicadísimo. Vuelve a ti, a tu compás. Entonces, esa es la segunda herramienta que yo les diría. ¿Cuál es tu compás? ¿Cuál es la música que te estás tocando? Y desde ese lugar, entonces acciona. Y ya cuando tú tienes claro, te escuchaste, te acompasaste, ¿qué me funciona para mi bienestar hoy, por ejemplo? A mí si me preguntas, obviamente voy a decir la terapia, ¿no? Bueno, vayan a terapia, es un recurso maravilloso con profesionales calificados, claro. Pero también hay hábitos terapéuticos. Hay hábitos sí, total, terapéuticos que son esos rituales, ¿no? Como tú decías en tu mañana, que sí. todos los días te van sumando bienestar. Por ejemplo, para mí, tomarme el té, pero no tomarme el té a sorbo, sino hacer una experiencia de tomar el té. Mira, yo soy desde las que te escoge la Ritualizar, taza. ritualizar cada cosa aparentemente ordinaria, Eso. ritualizar lo ordinario. Tomar el Sí. té, yo, por ejemplo, digo, respiro el aroma del té, Ujú. toco que está calientito. Tengo una tetera que era de mi abuela que la amo porque cada vez que me tomo el té con esa tetera es como que estuviese conmigo, así lo siento yo. Claro, Y conecta con eso, ¿no? Con esas saudades de mi origen, de mi tribu original, ¿no? Eh, las siento presente. Entonces, vas ubicando cuáles son tus hábitos terapéuticos y si te lo puedes permitir, porque entiendo que muchas veces es un privilegio, la terapia es un recurso maravilloso porque te permite ordenar todo ese rompecabezas del que venimos hablando, totalmente. una estructura
que te da claridad y que es respetuosa contigo, porque no venden ese molde, no hay otra mamá que tenga el mismo molde que el tuyo. tal cual. ¿Sí? Entonces yo creo que esos tres serían, hay muchos más, pero los que yo te puntualizaría hoy como para regalarles a nuestras oyentes. Totalmente, totalmente. Me encanta porque además está, bueno, eso, como súper alineado con lo que yo misma practico y promuevo. Y quería sumar también allí a eso que dices como de crear tus propios rituales o hábitos em, de, ¿cómo fue la palabra que utilizaste? Hábitos terapéuticos. Hábitos terapéuticos. De que muchos de esos hábitos que los puedes empezar a hacer por ti misma en el día a día, no necesariamente te van a arrojar un resultado inmediato. Claro. Y entonces ahí está o sea, puede que sí, que tomarte el té en ese momento, te ay, qué rico y tal. Pero lo puedes hacer mañana con la misma emoción, pero de pronto el miércoles, o sea, No, quiero decir, el no, tercer no día de la estás, semana, que no lo estás. vayas a hacer ya como que, ay, esto está aburrido, estoy como aquí perdiendo el tiempo. Es demasiado importante allí en ese sentido, como conectar con la constancia, pero una constancia sin peso, o sea, no Compasiva. es una cosa, sino con la constancia en el sentido de conectar con tu intención. Si tu intención, por ejemplo, es eh, ayudarte a liberarte un poco de ansiedad, porque al final la ansiedad, sin entrar como en temas profundos de la ansiedad como diagnosticada en sí misma, pero esta sensación de de sentir angustia o estar viviendo, pensando constantemente en el futuro, ¿no? En lo que va a pasar, cómo me siento ante la incertidumbre. Entonces, un poco, si quiero liberarme de eso, y puedo empezar a sumar con hábitos terapéuticos, entonces, ¿qué hago? Necesito como, primero, amigarme con la idea de que esto va a ser como o sea, va a ser en cuentagotas, pero cada día que tú lo vayas haciendo a la larga va a sumar. Y mientras más lo puedas sostener en el tiempo, pues más bienestar te va a traer a largo plazo, porque se va a ir integrando. Pongo un ejemplo práctico. Yo el año, en diciembre, o sea, estamos en 2025. Todo 2024, desde enero hasta el último de diciembre, me comprometí conmigo misma a escribir un diario de gratitud que me regaló una amiga. Y es algo como escribir literal, no me toma ni 3 minutos, como 5 líneas, un espacio súper cortito de un motivo por el cual agradezco hoy. Y me súper comprometí porque yo dije, yo necesito ver, ajá, que al principio de la primera semana estaba súper emocionada. La segunda, sí, todo, ay, qué gratitud, todo. La segunda semana y qué coño, pero yo ya no tengo más nada por lo que agradecer, no quiero ser mal agradecida, pero es que, ¿qué más pongo? Y entonces empecé, dije, no, o sea, voy a seguir. Y fui como súper constante y también fui compasiva conmigo algún que otro día que no pude y me ponía el día después, ese día que tenía un poco más de tiempo, entonces escribía 2 agradecimientos en vez de uno, en fin. Lo sostuve a lo largo del año y yo no te puedo explicar el bienestar que eso ha traído a mi vida, porque incluso a nivel físico, a nivel químico, cerebral, eso te permite generar serotonina, conectar con la gratitud. Entonces la serotonina me genera mayor bienestar, estoy más disponible emocionalmente para mis hijas. La serotonina, por hablar de una de las hormonas, ¿no? Me, me hace pues sentirme más en bienestar, tener más energía, en fin, son beneficios, esos micro hábitos terapéuticos que es importante como que los vayas integrando y bueno, también un poco aprender a soltar. Si empecé a integrar un hábito que al final No de resuena pronto contigo. no estoy resonando tanto con él, bueno, ser compasiva y también soltar aquello que no te está Encontrar de qué forma lo puedes amoldar a ti, ¿no? Porque fíjate, total. la gratitud como hábito, es como tú dices, es una de las emociones de más alta frecuencia vibratoria que obviamente te va a transformar. Pero posiblemente yo me siento, yo te voy a poner el ejemplo de mi mamá, por ejemplo, a mi mamá le cuesta mucho escribir, pero le encanta bailar. O sea, esa Ok. es una mujer que ella se despierta y ella te puede poner Vivir mi vida de Mar Anthony y ella se para en su sala y se saca a bailar y ella mientras rega su planta, lo que sea, ya está, vivir mi vida, la. Esa es una forma, y ella lo dice, de Claro, agradecer la vida. Cuando yo totalmente. me levanto y bailo conmigo, yo estoy agradeciendo por mi vida. Ella dice, yo no necesito sentarme a escribir como tú, yo necesito bailar conmigo todos los días. Entonces,
Yo creo que es eso, ¿no? El comprarse una misión, de ahí viene la palabra compromiso. Mira qué lindo. ¿Qué misión tengo yo en mi vida hoy? Mm, ¿Cómo puedo aterrizar esa misión en hábitos que me acerquen a verla realidad? Y cuando yo me la compro, entonces yo hago un compromiso, me compro la misión. Me compro la misión conmigo de alcanzar esto, ¿no? Mi bienestar. En el grupo que compartimos, muchas personas dicen, ¿cuál es tu palabra del año, no? Ah, ujú, balance, es monetización, es vinculación. ¿Cuál es tu misión en este momento para contigo, para con tu familia, para con el mundo que habitas? Y estás accionando en coherencia con esa misión. O sea, yo siento que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer a diario, porque muchas veces el vivir en automático hace que nos distraigamos de nuestras ujú. propias misiones y por eso se rompen los compromisos. Cuando tú ves a alguien que rompe su compromiso es porque está distraído de su misión o porque esa misión realmente no es coherente con lo que sí quiere en su vida y lo está haciendo para complacer la mirada del otro. Entonces, Total. pregúntate, si no estoy dando el todo aquí, ¿es porque estoy distraída? ¿Es porque realmente esto no es lo que yo quiero? Y entonces plantéate una misión en compasión contigo y en coherencia con lo que tú sí quieres. Qué hermoso, de verdad, qué precioso y qué importante poder realmente poner la mirada sobre eso para que podamos transitar esta experiencia migratoria que representa la maternidad en una forma más fluida, más compasiva, más liviana, más ligera también. Total. Totalmente, me encanta. Y una última cosita que me encantaría también, si nos puedes dar tu, como, es que a mí me gusta mucho eso, dar como herramientas prácticas que la mamá que nos está escuchando pueda salir de aquí accionando y no solamente llevándose una reflexión que ya de por sí se la compartimos pues y se las llevan. Y es en el caso de la vinculación cuando hemos emigrado geográficamente. Cuando estábamos hablando, retomando el tema de la red de apoyo, que no la tengo físicamente, que no he logrado todavía hacer nuevas amigas, no tengo una tribu cercana. Lo estoy intentando, pero no lo logro, o no sé cómo hacerlo. Una cultura es muy distinta, aunque hablemos el mismo idioma. Si hablamos otro idioma, pues aún mayor, porque está la barrera del lenguaje. Pero ¿a qué me puedo abrir? ¿O cómo puedo, de alguna manera, esos tres primeros pasos que puedo dar para de alguna manera empezar a vincularme, empezar a tejer una nueva red, entendiendo que diría que ese primer paso ya nos lo compartiste, aunque si quieres decir otro, no hay problema, al principio del podcast, que fue ir adentro, ¿no? Eso. Ir adentro para poder primero conectar contigo y entonces ver, eh, abrirte a las posibilidades de poder ver a otras personas que están en esa misma frecuencia que tú. Fíjate, te voy a hablar te voy a poner dos ejemplos. Uno es definitivamente el primer paso es ir adentro, porque allí es donde vas a reconocer qué valoras, qué necesitas, y allí es que, como les decía en el curso del podcast, lo vas a reconocer afuera. Por ejemplo, para mí, el arte es algo que yo valoro muchísimo porque me permite conectar con mis emociones desde un lugar muy amable y me llena de inspiración. O sea, el arte no tiene barreras de idioma. Yo puedo ir a una galería de arte en cualquier lugar del mundo. Y, y yo, por ejemplo, participo viendo las exposiciones del Museo del Prado a través de Instagram a 10 para 10 todos los días las transmiten. Y el Museo del Prado a su vez tiene espacios de reflexión con personas que se interesan en el arte que son online. Pero también aquí recientemente llegó una artista ucraniana que no habla nada de portugués, difícilmente inglés, y yo no hablo nada de ruso ni ucraniano, que son los idiomas que ella maneja. Y yo la voy a visitar y te puedo decir que hemos conectado y tejido un vínculo desde un lugar muy hermoso, porque yo puedo sentir en sus obras parte de mi ser y contarle a ella lo que yo percibo y ella devolverme desde qué lugar lo hizo y nos encontramos, ¿no? Entonces, como ese ejemplo, te pongo el ejemplo de mi hija Victoria, que llegó a los 5 años post pandemia a un país con cultura distinta, con idioma distinto, con clima distinto y fue muy doloroso no verse, ¿no? Al punto de que mi hija me dijo un día, mamá, porque yo no soy portuguesa, porque ellos no saben que es Panamá, ¿no?
Y otro día más adelante, luego de transitar este proceso de pausa, de soledad, incómodo pero necesario, mi hija me dice, mamá, descubrí algo. Y es que todos los niños juegan, independientemente de nuestro idioma. Todos jugamos, mamá. Y comencé, Wow, yo creo, ¿por qué les pongo qué esta? bello eso. Porque es lo que hay que hacer y esta es la respuesta a tu pregunta. Encuentra ese punto donde todos jugamos y ese punto parte de tus valores. Para ti puede ser, por ejemplo, la religión. Bueno, vete a la misa, si no entiendas un cipote, pero siente la experiencia de estar allí. Posiblemente vas a encontrar al lado a alguien que hable tu idioma, que esté allí por la misma razón que tú. Participa de las actividades que promueven esos espacios. Ah, es el arte. Vete a una galería, invítate a una galería. Ah, es la lectura. Yo me invité muchas veces a la biblioteca sola aquí. Mm, Me invitaba a la biblioteca, agarraba un libro, me ponía a verlo, observaba a la gente. De vez en cuando alguien te devuelve una sonrisa. Otra persona dice, ay, ya he visto que te gusta venir. Hay un círculo de lectura mañana, ¿quieres venir? mm, Tienes que romper el cascarón, pero rómpelo en coherencia contigo. Reconoce sí, desde ese pertenecerte cuáles son tus valores y empieza a encontrar gente que resuene con ello, porque si no vas a, es como invertir la plata en algo que a ti no te gusta, en un negocio que a ti no te gusta. Entonces invierte el tiempo de transitar esa incomodidad en espacios que sean coherentes contigo y vas a ver cómo vas a ir encontrando fluye, con la totalmente, todo fluye. Porque vas a estar, hablando en términos energéticos, vas a estar vibrando en la energía, o sea, vas a estar vibrando en la frecuencia donde están las personas con quienes tú quieres conectar y personas que quieren conectar contigo, que así es. estarían, sí, que estarían encantadas de conectar con alguien como tú. En la maternidad eso es hermoso, Dani, porque fíjate qué pasa, cuando nosotros maternamos en nuestro lugar de origen, hay que hacer un esfuerzo grande para bajarle el ruido a las voces de la gente que nos ha acompañado toda la vida, porque ya tú las tienes legitimadas como alguien demasiado importante en tu vida. Pero Sí, cuando tú maternas afuera, tienes el regalo de escuchar primero tu voz, porque no hay más nadie, sí, y entonces cuando escuchas esa voz, comienzas a reconocer a otras personas que están en resonancia contigo, y esa tribu que tú estás construyendo puede ser hasta mucho más amorosa y protectora que tu tribu original. De hecho, yo es conozco verdad, mamás que me dicen, totalmente, yo no quiero regresar, yo me quiero quedar aquí con mi gente, con mi familia elegida, ya esta es mi familia. totalmente. Entonces, hay muchas realidades también Sí, donde el sistema familiar no necesariamente es un sistema de soporte. Y ese sistema de soporte tú puedes construirlo desde la conciencia si migras, con el tiempo necesario, claro. sí. Nada, ¿qué te puedo decir? Que esto provoca quedarse aquí hablando 4 horas o más y que sin estar mirando nada del reloj. Y se me ha pasado el tiempo volando, así como nosotras volamos adentro cuando nos convertimos en mamás. Así que me encanta, me encantaría también que nos cuentes dos cosas. Una, un mensaje final que quieras darle a todas las mamás que nos estén escuchando. Y dos, que nos cuentes cómo tú puedes ayudarlas y dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Bueno, mira, como mensaje final, en resumen de nuestra conversación, yo te diría que para pertenecer, siempre tienes primero que pertenecerte a ti. Y eso toma tiempo, toma conciencia y toma pausas. Entonces, si estás en ese punto, haz el trabajo con cariño porque se lo merece el camino. ¿Y dónde puedes encontrarme? Bueno, tengo muchos recursos donde ampliamos sobre estos temas, al igual que Dani en su podcast. Tengo un podcast que se llama Brújula Interna, que lo encuentran en el link de mi biografía de Instagram, el vínculo de Spotify o en cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas. Ya hay 80 episodios donde tenemos conversaciones profundas con madres alrededor del mundo de distintos temas, desde productividad hasta tu Dharma, que es el deber en la India, y bueno, de todo lo que pueden imaginar hay allí. Lo encuentran en el link de mi biografía de Instagram, que es @vanemontillaf. Y si se van a ese link, ahí está todo para no hacerles muy larga la cosa. Quiero hacerles sentir mi agradecimiento por este espacio de encuentro y de conexión. Y bueno, darte las gracias a ti, Dani, también por hacerlo posible. Invitarlos a que se mantengan en escucha de ustedes mismas, que muchas veces estos espacios son los que nos permiten, como yo digo, calibrar esa brújula para escucharnos con más amabilidad. Totalmente. Hermoso, hermoso. No sé si empezó mejor de lo que terminó o terminó mejor de lo que empezó. Qué bello todo.
Me encanta, Vane. Muchísimas gracias por haber compartido toda tu sabiduría con nosotros y nos escuchamos en un próximo episodio. Claro que sí. Un abrazote.